el camino. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Segunda de Corintios 10, 4, que dice de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Léalo conmigo fuerte. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Palabra de Dios, y el pueblo dice amén, amén y amén. Pueden sentarse. Gracias a Dios. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes, rogando siempre al Espíritu Santo, Maestro por excelencia, nos haga comprender la importancia de enfrentar a un mundo espiritual. Este mundo está regido por el bien o por el mal. Lamentablemente el mal ha encontrado mayor terreno ante nuestras debilidades humanas, ante los placeres mundanales. Satanás ha logrado establecer su señorío, haciendo mucha desgracia en la humanidad. Y cuando no contamos con los recursos necesarios para enfrentar los embates del maligno, somos presa fácil. Tenemos que vernos como derrotados, y el mundo no conoce las armas para enfrentar a las artimañas de Satanás. Ya lo decía el apóstol Pablo a los Corintios: nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales. También en el Antiguo Testamento, porque la lucha ha sido de todo el tiempo. Siempre la lucha entre el bien y el mal. Y alguna ocasión Dios le hizo saber a sus siervos que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu del Señor. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, les dice: fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados de las tinieblas. Fuera más fácil ver al chanclas encarnado y pegarle una sopapiza, pero no. A veces ni cuenta nos damos cómo nos está atacando, porque Él es astuto, no es poderoso, es astuto, es sutil. Pero el Dios que tenemos no ignora las artimañas del diablo, y nosotros tampoco. De manera que el Padre nuestro nos ha dado armas poderosas para contrarrestar las fuerzas del mal. Se tornará importante esta enseñanza, porque usted hoy saldrá de aquí sabiendo que usted no fue llamado a este reino para ser un derrotado, sino para ser más que vencedor. Y la primera arma, aunque hay muchos versículos que respaldan esta arma poderosa en la vida del creyente, estoy recordando que cuando estábamos haciendo las noches de gloria por todos los municipios del estado de Chiapas, y aunque no podíamos estar en la cabecera municipal de Chamula, no podíamos estar en la plaza frente al palacio municipal, habíamos logrado se nos permitiera usar la parte del panteón para ahí tener nuestra noche de gloria. Solo que al final de cuentas, por presión de los mayordomos y la religión
vinieron cuando ya estaban armando el escenario, y el propio presidente de ese entonces, presidente municipal, con las patrullas fue a sacar gente de las cantinas para venir y decirnos que teníamos media hora para levantar nuestro escenario o le echaban lumbre. Se enteró el gobernador, el secretario de gobierno, me hicieron venir al palacio y el secretario de gobierno me dijo: es que es muy peligroso lo que usted está haciendo. Y yo había recibido una palabra de Dios a mi corazón que venían tiempos difíciles para Chiapas y que teníamos que hacer esa actividad declarando la paz y el señorío de Cristo sobre nuestro estado. Hablaron conmigo otros funcionarios y yo les dije: es que estamos en un tiempo de guerra y tenemos que usar nuestras armas. Y ellos entendieron mal, creyendo que la iglesia tenía bazucas y cuernos de chivo y 9 milímetros. Y ellos me dijeron: es que eso está fuera de la ley. Le digo: ¿por qué fuera de la ley si nuestras armas no son carnales? Nuestras armas son poderosas porque son espirituales. Y el arma que usamos en una noche de gloria es la oración, es la alabanza, que hace que las cosas cambien. Me hicieron firmar un documento el secretario de gobierno, y en el documento decía que yo era responsable de lo que sucediera en el evento, porque ellos tenían información que podrían venir y atacarnos en esa reunión. Y yo le dije: le firmo con gusto, pero usted sabe cómo está la situación en el estado. Y esta actividad que vamos a tener, que ya no se podrá hacer ahí cerca de Chamula, y la hicimos en la unidad deportiva de San Cristóbal. Nos abrieron la unidad deportiva a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde estábamos iniciando el programa. No hubo aviso previo, no pudimos decirle a la gente que habíamos cambiado de lugar, pero Dios estaba en el asunto. Y fue una de las noches de gloria inolvidables. Miles y miles de personas llegaron ahí. Ese día soltamos croquis que representaban los municipios y estábamos viendo hacia el sur, hacia el norte, en la unidad deportiva en San Cristóbal. El aire estaba corriendo de oriente a poniente. Chamula está hacia el lado oriente. Cuando soltamos los globos de los municipios, sucedió un milagro. El aire, en vez de llevarse los globos al poniente, los regresó al oriente, hacia donde estaba San Juan Chamula. Y creímos que el poder de Dios estaba operando un milagro en esa tarde. Lo que se esperaba de desgracia para Chiapas, ese día fue cancelado. Que al tercer día le llamé al secretario de gobierno y le dije: un gusto saludarlo, le doy el reporte. Todo pasó maravillosamente bien. Ni una mosca murió, ni un zancudo. Todos estamos en victoria. Y le dije a él: usted no me va a dejar mentir, pero todo el bullicio que estaba habiendo de un levantamiento armado una vez más se aplacó, ¿sí o no? Y él me dijo: es cierto, todo ha vuelto a la calma. Por eso, hermano, todo el esfuerzo y toda la inversión que podamos hacer no es en vano. Estamos aquí como un dique de contención a las fuerzas del mal. El diablo tiene que respetar a la iglesia, porque ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia, que está compuesta de hombres y mujeres que fueron redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Hermano, todo va a derrumbarse, todo.
el gobierno, las finanzas, la educación, todo se va a venir abajo. Lo único que va a permanecer firme y de pie es la iglesia, porque con nosotros está el poderoso de Israel. Con nosotros está aquel que nunca ha perdido una batalla. A su nombre. Siéntase privilegiado de ser parte de la iglesia de Cristo. Nos acompaña la palabra de Dios como un arma poderosa. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa es nuestra arma poderosa, la palabra de Dios, la Biblia. Es un arma de dos filos, corta al entrar y corta al salir, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, y llega hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, hermano, hay que leer la Biblia. Por eso hay que estar atentos a las prédicas de la palabra en nuestros cultos de fortaleza, en nuestras reuniones familiares o de departamentos. Cuando venimos a estas reuniones, hermano, trate como una esponja de absorber la palabra. Tráigase un cuaderno, una libreta, un lapicero y anote las cosas que golpean, que llaman su atención. Y más tarde, mañana, pasado, vuelva a leerlo y mantenga la palabra de Dios fresca en su mente, porque esta es un arma poderosa. Cada vez que Jesús se enfrentó a Satanás, Jesús le dijo: escrito está. Y ante ese escrito está, el diablo tiembla, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios jamás pasará. Hermano, esta palabra tiene poder. Parece ser un simple libro, parecen ser simples hojas de papel y un poco de tinta. Pero cuando usted la abre y comienza a leerla con convicción, con devoción, el poder del Espíritu Santo comienza a soplar y hace que esa palabra se conviertan en pan que fortalezca tu alma. Esta palabra comienza a ser el agua que sacia nuestra sed. Esta palabra se vuelve una luz en medio de la confusión y en medio de la adversidad. Alguien dele gloria a Dios. Alguien dele gloria a Dios. Y lo maravilloso es que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Hablemos de la palabra. No se intimide, no se avergüence, que no es el problema suyo que se cumpla. Nuestro problema y deber es predicar la palabra. Quien la respalda es el Dios de los cielos. Y como prueba de su respaldo, aquí estamos nosotros. Fue la palabra la que cambió nuestra vida. Fue la palabra la que nos mantiene de pie. Es la palabra la que nos da la victoria en medio de nuestras adversidades. Y alguien dice amén. Una segunda arma es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos, como hijos de Dios, que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado y nos ha justificado, y por medio de ella derrotamos a Satanás y a los demonios. Se perdió una buena oportunidad de decir amén. La sangre de Cristo le tiene pavor las fuerzas demoníacas. Cuando nos ha tocado ministrar a algún endemoniado, un enchamucado, y le mencionamos la sangre de Cristo tiene poder, ese enchamucado se retuerce, grita, se tapa los oídos, quiere salir corriendo, porque el diablo sabe que esa bendita sangre derramada del cuerpo de Cristo Jesús ha sido
el remedio y la solución para limpiar nuestros pecados. Por eso decimos que la sangre de Cristo tiene. La sangre de Cristo tiene. Cuando lo cante, cántelo con gozo y diga: la sangre de Cristo para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de mi buen Jesús, dígalo. Preciosa sangre, aleluya, que derramó. No es un simple canto, es una confesión poderosa. Vamos. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. Y a su nombre. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. Las voces dicen: la sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. y a su nombre. Gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Es esa sangre la que nos mantiene de pie y en victoria. Y a su nombre, gloria. Ocupe su lugar. Sé que es difícil porque quisieran salir corriendo. No huyendo. Los chanclas y demonios ya huyeron, que no pueden soportar eso, ¿verdad? Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido. ¿Quién son ellos? Los que ahora están con vestiduras blancas delante del trono de Dios. Y ellos los han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Léalo por favor, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Sabe por qué el diablo le tiene pavor a la sangre de Cristo? Porque la sangre que corrió en las venas de Jesús es única. Única. Todos los seres humanos engendrados de varón, la sangre que corre por nuestras venas es producto de la sangre de papá y mamá. Pero en la vida de Jesús no fue engendrado por hombre. Por eso la sangre que dio vida a Jesús es la única. Y el diablo sabe que gracias a esa sangre del Cordero Divino, ahora la raza humana tiene esperanza de poder ver al diablo y decirle a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Yo sepulcro tu aguijón. Hoy el chanclas no puede intimidarnos, porque por nosotros murió Cristo Jesús y le pertenecemos a Cristo y no a las tinieblas. A su nombre,
Un arma más que tiene la iglesia, el creyente, cada creyente en el Señor que tiene la experiencia del nuevo nacimiento, es usar el nombre de Jesús. Les he comentado en otras ocasiones que hay grupos religiosos donde prohíben que los miembros de esa agrupación se llamen Jesús. Si alguien se quiere adherir a ese grupo, tiene que ir a tramitar al registro civil el cambio de su nombre, porque ellos creen que nadie debe llamarse Jesús, porque saben que solo hay un nombre, Jesús. Pero en nuestro caso no es relevante que alguien se llame Jesús. Hay muchos que se llaman Jesús: Jesús Sánchez, Jesús González, Jesús Ramírez, Jesús Pérez. Pero cuando yo menciono el nombre de Jesús, el diablo sabe que no es Jesús Pérez, ni es Jesús Sánchez, ni es Jesús el panadero, ni el vendenieves. Cuando yo menciono el nombre de Jesús, el diablo sabe que es aquel que lo derrotó triunfando en la cruz del Calvario. Nombre que es sobre todo nombre. Y delante de este nombre se dobla toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así como está, tratemos de cantar aquel coro que dice: en el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia hoy, Señor. Qué lindo. En el nombre, a ofrecerte mi ofrenda hoy, Señor. ¿Cuál es tu ofrenda? Es alabanza, adoración. Gracias, Jesús. Lo que te ofrezco, gracias por abrirnos el paso, Señor, para venir a la presencia de nuestro Dios eterno. Te alabamos, Señor. De Jesús es alabanza y adoración. Lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. ¿Alguien le da alabanza a este nombre que es sobre todo nombre? Él es la puerta de la salvación, la única puerta de la salvación. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba como nómadas de Egipto hacia la tierra prometida, caminando por el desierto, cada vez que se movían cargaban el tabernáculo, y cuando tenían que establecerse en algún lugar, levantaban el tabernáculo. Cada objeto del tabernáculo tiene un significado espiritual. Y si comenzamos con la entrada al tabernáculo tenía 4 cortinas, simbolizando los 4 evangelios. Cuando uno cruzaba por esta única puerta, simbolizada en los 4 evangelios, uno se encontraba con el lavacro, en donde el fondo del lavacro era de espejos, donde la persona podía reflejarse y lavarse, símbolo del Espíritu Santo, quien limpia nuestros pecados. También estaba el altar del holocausto, donde se ofrecía el Cordero de Dios, ofrecido para Dios. Y uno pasaba por el lugar santo, donde a un costado estaba la mesa de los panes de la propiciación.
Al otro lado estaba el candelabro. Y enfrente, antes del velo, antes del lugar santísimo, el altar de incienso. Al lugar santísimo nadie podía entrar. Pero cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario y el cielo se oscureció, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, haciéndonos saber que gracias a este nombre que es sobre todo nombre, ahora a través del nombre de Jesús nosotros tenemos lugar, tenemos acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Poderoso el nombre de Jesús. Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y aún los que están debajo de la tierra. Sin duda alguna, aún aquellos que ya están en la condenación en el infierno no dejarán de doblar sus rodillas clamando el nombre de Jesús, pero demasiado tarde. ¿Cuánta gente habrá gritando el nombre de Jesús sin esperanza? Por eso el día de salvación es hoy, y no dejes para mañana el poder rendir y entregar tu corazón y tu vida a Cristo Jesús, dejándolo que Él venga y establezca su señorío en tu vida. Y de esa manera habrás asegurado tu vida para la eternidad con Dios. ¿Recuerdan las tres armas que llevamos? La primera es la palabra de Dios. La segunda es la sangre de Cristo. La tercera es el nombre de Jesús. La cuarta es que contamos con el Espíritu Santo. Jesús al ascender dijo: me voy, pero no los dejo huérfanos. No eres un muchachillo pecho con tierra. El Padre que tenemos es un Padre sumamente responsable, que al irse de esta tierra dijo: me voy, pero no los dejo huérfanos. Les envío al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Jesús mismo experimentó el poder del Espíritu Santo estando en la sinagoga cuando salió del desierto después de vencer al diablo con sus tentaciones. Y yendo a la sinagoga le dieron el libro para leer y leyó Isaías y dijo: el Espíritu de Jehová Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos. El Espíritu de Jehová Dios está sobre mí. Hermano, cada vez que te dispongas a salir de casa, sabiendo que te vas a enfrentar las artimañas del diablo, no dejes de confesar esa verdad: el Espíritu de Jehová Dios está sobre mí. Si estás siendo puesto entre estrecho y estás siendo confrontado por las fuerzas del mal, y sabes que vas a enfrentar una calumnia, vas a enfrentar una difamación, y sabes que eres inocente, preséntate sabiendo que no vas solo, que la presencia de Dios está contigo y la unción de Dios te hará ser un vencedor. Si vas a ir a visitar a un familiar que necesita escuchar la palabra, si vas a visitar un enfermo, si vas a ir a la casa de alguien que está endemoniado, ponte a orar unos minutos antes, y cuando te dispongas, confiesa esta verdad: el Espíritu de Jehová Dios está sobre mí y me ha ungido con poder para llevar buenas nuevas a los necesitados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
El texto que la gran mayoría conocemos, Hechos 1:8, dice: recibiréis poder. ¿Qué cosa? Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A la venida del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Él nos da poder. Recordamos las armas. Primera, la palabra de Dios. Segunda, esa se les quedó bien grabada, la sangre de Cristo. Tercera, el nombre de Jesús. Cuarto, el poder del Espíritu Santo. Quinta, la alabanza. La alabanza es un arma poderosa. ¿Se recuerdan cómo cayeron los muros de Jericó? El ejército de Israel llevaba unos tanquesotes de guerra, llevaba unas armas sofisticadas para derribar esos muros que medían por lo menos 6 metros de ancho, que un carruaje podía caminar encima de la muralla como si fuera una calle, gruesísimos. Esas fueron las armas del pueblo de Israel: tanques de guerra, bombas. No, la alabanza. ¿Cuántas vueltas dio el pueblo de Israel para que se derrumbaran las murallas? ¿Cuántas? 7. ¿Estoy bien? No, ¿cuántas? 13. Órale, salieron unos herejes. Los que están de acuerdo que fueron 7 vueltas, levanten la mano. Muy bien. Excelente. Los que están de acuerdo que fueron 13 vueltas, levanten la mano. Minoría. No puede ser. Voy a volver a preguntar. Los que dicen 7 vueltas, arriba la mano. Muévanlas para que yo las vea. Eso. Y también lo veo a ustedes. Y grábenlos con la cámara para que yo los acerque con el zoom. Bájenla. Los que dicen 13, pónganse de pie. Los que dicen 13. Y unos le hacen así. ¿Me paro o me siento? Los que dicen 13 de pie. Mire la pastorada de pie. No tengo para darles un premio a todos ustedes, pero les damos un aplauso porque fueron 13. Pastor, está equivocado. No, señor. Dios le dijo a Josué: vas a conquistar Jericó. Mañana muy temprano pon enfrente a los sacerdotes y a los que llevan las trompetas, y al pueblo atrás, y solo vayan alabando y denle una vuelta. El primer día le dieron una vuelta. El ejército de Jericó estaba listo, y al terminar la vuelta se fueron para su campamento. Segundo día, otra vuelta, y se fueron a su campamento. Tercer día, otra vuelta. ¿Cuántas van? 3. Cuarto día, otra vuelta. ¿Cuántas van? Quinto día, otra vuelta. ¿Cuántas van? 5. Sexto día, otra vuelta. ¿Cuántas van? 6. Séptimo día, terminaron la primera vuelta y le dieron la segunda. Terminaron la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. 7 más 6, ¿cuánto es? Denle un aplauso a los que dijeron 13. Tienen razón los que dijeron 7, pero el último día, y al terminar la séptima vuelta, gritaron con todas las fuerzas de su alma y proclamaron que Jehová es el Dios todopoderoso, y las murallas se cayeron. Las murallas se cayeron. Algunos historiadores dicen con pruebas que se abrió la tierra
y las murallas se hundieron. Hermano, se hayan caído o se hayan hundido, Dios en la alabanza mostró su poder. Dios en la alabanza mostró su poder. Por eso, sabiamente y acertadamente el apóstol dice: hermanos, ¿están aquí? Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué hay que tener cuando hay muchas pruebas, una tras otra, no llueve sobre mojado? ¿Qué hay que tener? No escucho. ¿Qué hay que tener? Gozo. No, sumo gozo. Que eso es más que gozo. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos pruebas? ¿Qué tenés? Ya no aguanto, hermano. Una tras otra. Como en Villaflores, me llueve sobre mojado. Si cambiáramos nuestra actitud, el diablo, que es un ser súper orgulloso, que quiere verte así, con el moco cayendo como guajolote, listo para el 24 de diciembre. Así te quiere ver Satanás, con la cara caída, sin las ganas de seguir adelante, sin la ganas de ir más al culto ni a la reunión, confesando tu derrota. Y el diablo dice: sí, chulito, así es, sí, ya no puedes, no vayas, chunco. Ay, qué rico. Pero si en medio de esa situación, en vez de estar con el moco cayendo, comienzas a alabar al Señor, porque vive Él, puedo vivir el mañana, porque vive Él. ¿Sabe? Ustedes no crean que yo no paso por mis momentos. Y a veces me traiciona la carnota y ando con el pico cayendo. Por lo menos el pico, ustedes el moco. Y cada vez que hay un ataque así del mal, de repente, a veces sin darme cuenta, fluye aquel hermoso canto que tiene que ver con el Salmo 23. El Señor es mi pastor, ayúdame, nada me faltará. El Señor es mi pastor, junto a aguas de reposo Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Gracias, Señor. Nada me faltará, nada me faltará. El Señor, gracias, Señor, es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Dele ese aplauso al Señor. nada me faltará.
y a su nombre. Hermano, cuando usted canta esas verdades, si estaba con el moco cayendo, como a la India María, se te recoge. Y ahora puedes confiar en el Señor. Por eso Dios nos ha dado la alabanza, hermano. Hay tantos cánticos que te van a traer fortaleza en medio de cualquier circunstancia, no importando muchas veces cuáles sean estas circunstancias. Y a veces nos va a pasar lo que le pasó a una hermanita que pasó a cantar su himno especial. Y él dijo: hermanos, aunque vengan las luchas, aunque vengan las pruebas, usted manténgase firme y no llore, no llore. Como dice el canto: no lloréis, no lloréis. A veces se nos van a salir las lágrimas, pero son lágrimas que el Señor entiende y que las toma en su redoma, y Él las cambia nuestro lamento en gozo, porque su presencia está con nosotros. La alabanza del Señor cambia el lamento en gozo. Has cambiado mi lamento en gozo y me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, roca mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en gozo. Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en gozo y me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, roca mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en gozo. Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en gozo y me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, roca mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en gozo. Jehová Dios mío, te alabaré. Aleluya. ¿Alguien le da alabanza al Señor? Así como está de pie, escucha estos versículos y terminamos de pie, por favor. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. ¿Cuál es esa espada de dos filos? Por eso la alabanza tiene que estar basada mayormente en la palabra. Cada que cantemos sea la palabra. Amén. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. El Salmo 50:14 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Dice el Señor: te libraré y tú me honrarás. Cuando hayas santificado a Dios, alabanza. Jesús es el camino.